buenos y nos alegran la vida. Gracias, recetario. Teresina, gracias, muchas gracias. Fan del recetario, dice ahí. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y por seguirnos. Sí, gracias. Entonces, seguimos con el paciente. Sí. Después que un paciente le entra en ese tubito, hay posibilidades de que, porque el pensamiento del público en general es que lo intubaron, se murió. Y eso debe molestar mucho, Clara, ¿o no? Bueno. Con un tubo metido por la boca, que tú no puedes respirar de manera voluntaria, sino eso es lo que te pone a... eso debe ser difícil. Sí, pero para eso tenemos medidas para que el paciente esté sedado, relajado. Él no sabe de él. Y que sea los menos traumáticos para él. Y los pacientes también, tú tienes números que lo van destetando, dicen ellos, los intensivistas. Pero entonces una persona puede durar días entubado. Sí, una persona puede durar varios días requiriendo ventilación mecánica. Wow. Lo primero que tenemos que saber es que los pacientes críticos son pacientes con altas posibilidades de mortalidad y comorbilidad. Y cuando un paciente se intuba, es una de las estrategias que tenemos para poder salvar la vida de ese paciente. Ajá. Que viva la ciencia. Por eso nuestra población debemos como quitar tabúes, que hay personas que piensan, se intubó el paciente, ya, el paciente se fue, falleció o no se va a salvar. Tenemos un paciente con una alta posibilidad inminente de muerte, pero tenemos como médicos de utilizar todas las estrategias. Y una de esas estrategias es la intubación. Exacto, y muchos de nuestros pacientes salen de sus complicaciones agudas. Aunque se pasen 3 semanas intubados. Claro, usted muy bien lo sabe. Sí, pero acuérdate, Clara, que tú estás hablando con Lidia Soto sin el título de doctor adelante, para que el público nos entienda, porque sobre todo ahora, con esta pandemia del COVID, ese es el temor más grande. Lo internaron, ya eso es un dolor de cabeza. Terror. Pero además lo internaron y lo metieron en intensivo. Está en intensivo, pero lo intubaron. No lo han intubado. Lo tienen con una cosita ahí metida en la nariz para que pueda respirar mejor. A propósito, ¿qué es esa cosita que ustedes ponen en la nariz? ¿Qué es eso, Clara, que le ponen en la nariz a los pacientes cuando están en intensivo, en una habitación? Una manguerita, una cosa que le ponen. Otro dispositivo para tratar de suplir oxígeno, que son cánulas. Así se llama. Sí, así se llama, cánulas. Y entonces está tirando aire eso para adentro. Sí. Oxígeno, no aire. Aire no, oxígeno. Sí, no, pero vamos a hablar. A una concentración determinada. Mira, Clara, y cuando el paciente no le ponen ese tubito, sino que le ponen una mascarilla de oxígeno. Es que hay parámetros que nos dicen que su nivel de oxígeno ha disminuido y que con las mascarillas, que son como su nombre, el reservorio, las mascarillas de reservorio o simple, aumenta. Ustedes que soy yo. Continúa, Clara. Aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre para que el paciente pueda mejorar su condición clínica y pueda tener un mejor trabajo respiratorio. ¿Entendiste? Todo es para que el paciente tenga un mejor trabajo respiratorio, porque si tú tienes un mejor trabajo respiratorio, hay más oxígeno en tu cerebro, en tu corazón, en todo tu tejido. Pero la máquina, ¿qué te dice? ¿Estás respirando adecuadamente? ¿No estás respirando? ¿Sube, baja? ¿Hay una frecuencia? Mire, ¿Cómo es ese mundo? La máquina tiene unos parámetros que hay que programarlos. Lo primero es programar la máquina. Son parámetros que se programan de acuerdo al sexo, el peso del paciente, la edad especialmente sujeto, el peso del paciente. El sexo también es importante. Hay ventiladores para mujer y hombre. Exacto. No, pero que tienen ¿cómo le digo? Tienen esa regulación. Pero lo más importante es el peso del paciente. Hay que tomarlo en cuenta. Un paciente, por ejemplo, Clara, obeso, que llega a cuidados intensivos,
¿qué posibilidades hay de que esa persona realmente pueda respirar adecuadamente? ¿Cuáles son sus dificultades? Lo que quiero preguntar. Bueno, recuérdese que una de las principales comorbilidades de un paciente es la obesidad. ¿Ah? Mientras más peso, mayor riesgo, mayor mortalidad. Usted sabe que la obesidad es una de las principales causas actuales de mortalidad. Entonces, un paciente obeso es un paciente que primero para nosotros, es un paciente de dolor de cabeza. Exacto, para el médico, pero de dolor de cabeza grande, grave y permanente, para el médico que lo vaya a atender. Y una persona no obesa, lo pongo entre paréntesis, pero tiene una barriga, una barriga, una barriga sumamente extensa. ¿Qué riesgo corre ese? Bueno, igual que un obeso. No, porque cada paciente es individualizado. Es individual. Cada paciente tiene sus factores de riesgos. Ajá. Pero un paciente con una barriguita cervecera, el doctor Sidney Espinosa te explicaba, Hilario, que no es exento de riesgo, que no es como que, él está flaco y tiene un barrigón. Es una barriguita cervecera, pero es un barrigón. Eso es grasa visceral. Esa es la grasa que está más cerca del corazón, es la grasa que más enferma, es la grasa más peligrosa. Entonces, esa es la que puede volverse bola y no dejar pasar nada. Dentro de las arterias, formar la placa de ateroma, contribuye a la placa de ateroma. Entonces... Así se llama, ateroma, me gusta eso. ¿Te gusta el ateroma? Sí. A mí no. No, quiero decir el nombre. De esa descripción. Ok, porque el ateroma no es bueno, no nunca, en ningún sitio. No, porque es la placa que tapa la arteria. Exacto. Y una placa que tapa una arteria, doctora Clara Encarnación, y el paciente llegó infartado a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hacemos con ese paciente? Bueno, lo principal, si tenemos un centro el cual se le pueda brindar un procedimiento de un cateterismo inmediato. ¿Cateterismo? Como en nuestro hospital, el Instituto Dominicano de Cardiología, se debe de llevar directamente a sala de hemodinamia. Pero hay que estabilizarlo, que uno oye, dice que lo están estabilizando. Si se recibe el paciente, se estabiliza, se le hace el electro. ¿Pero qué es estabilizar un paciente? Bueno, si es un paciente que no llegue hipertenso, bajarle los niveles de presión, si está con la frecuencia cardíaca muy rápida, tratar de controlar esa frecuencia a niveles normales. ¿Y se puede dar un infarto con la presión bajita? Claro que sí. ¿Y qué significa si la presión está bajita en vez de alta? Bueno, tenemos un paciente con un shock cardiogénico. ¿Y eso es grave? ¿Un qué, doctora? Un shock cardiogénico, el cual hay una disminución de sus parámetros hemodinámicos, presión baja, taquicárdico, aunado al infarto. Son pacientes que el corazón empieza a latir como un loco. Exacto, hay un deterioro cardiovascular y es un paciente que requiere de una intervención rápida para salvar su vida. Y esa intervención es el cateterismo. El cateterismo. En nuestro hospital, el Instituto Dominicano de Cardiología, contamos con un servicio 24/7 de realización de ese tipo de procedimiento a nuestros pacientes de escasos recursos. De escasos recursos. A todos los pacientes. Pero también reciben a gente como Hilario, rico, claro, millonario. Todos los pacientes. No, porque yo creía como que no, porque... no, pero es que tú me pusiste a eso y entonces... Mira, Clara... Ya tú le dijiste al público que no necesariamente un paciente que está intubado se va a morir, eso no significa se va a morir obligado 100%. Ese paciente ustedes van a seguir trabajando y parte del trabajo por su bienestar es ponerlo en un respirador para mejorar su mecánica ventilatoria y así poder seguir trabajando otras cosas. ¿Qué tal si nos vamos un momento con el pueblo mientras yo le paso esto a Olga? Pero entonces la gente debe llamar al 809-682-9850. Y desde cualquier esquina del mundo, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Repito, local, 809-682-9850. La llamada locales. Muy buenos días. Buen día, saludos. Como siempre, excelente programa.
Eladio, si usted me lo permite, yo quería hacer un aporte con relación a lo que usted decía, que el doctor Amaury García quería cambiarle el nombre a los accidentes de tránsito por choque. Ajá. Él siempre se ha referido a que un accidente es un evento no ocasionado, fortuito, o sea que alguien no lo está provocando. No lo ha planificado. Correcto, y un choque en la mayoría de los casos suceden por imprudencias, excesos, en el no cumplimiento de las normativas de tránsito. Esa es la diferencia. Okay. Gracias. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas. Buenos días. Buenos días. Quiero decir algunas cositas. Díganme. En primer lugar, para el señor Eladio, le voy a identificar porque mi madre estuvo en ese intensivo. Déjeme bajar un poquito de radio. Estuvo en ese intensivo de la clínica que aumentó. Ajá. Un ACV. Ok. Pero yo estuve en tanto en hemodinamia como en intensivo de Secano. Y yo creo que en otros hospitales pueden ser parecidos, pero ninguna clínica tiene esos cuidados intensivos. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso nos da mucha alegría escucharlo, que nuestros hospitales están tan bien preparados que satisfacen la demanda de la expectativa de los pacientes. Buenas. Ay, se nos fue y era internacional. Buenas. No le escuchamos, no le escuchamos. Se está escuchando cortado, señor. Ahí me escucha bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, lo que pasa es que estoy manejando, entonces... Tenga cuidado. Quiero saber, mi corazón, a veces yo siento los latidos como muy lentos. Yo tengo 56 años de edad, yo siempre me mantengo haciendo ejercicio y eso. Me gustaría saber cuáles serán las razones de eso. ¿Y qué tipo de ejercicio usted hace? ¿Qué tipo de ejercicio? Mucho cardio y... ¿Pero qué es mucho usted? Pero no me diga mucho, dígame 40 minutos todos los días y lo vengo haciendo desde que tengo 15 años. Hábleme así. Hora y media y vengo haciéndolo más o menos desde que tengo 22 años. Wow. Perfecto. Entonces, doctora Encarnación, un paciente de esa edad que hace ese tipo de ejercicio cardiovascular, ¿le sorprende a usted que tenga una frecuencia bajita? Muchas veces esos pacientes pueden manejar frecuencias cardíacas bajas cuando hacen ejercicios de alta intensidad, pero lo ideal es también acudir a una consulta cardiológica regular. Para que le confirmen que esos son los latidos que están adecuados para él. Y ojo, hay una aclaración siempre, Lidia, clara. Cuando confundimos actividad física y deporte. Una cosa es deporte. Deporte es cuando tú te preparas para competir con alguien. Y actividad física es lo que tú haces cotidianamente, de ir a caminar, de ir al gimnasio. Eso es actividad física. Sí. Entonces, la actividad física, Lidia nos ha explicado, que no puede tener intensidad innecesaria, que con 40 minutos, que con probablemente una hora, ya es suficiente para estabilizar tu organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, Lidia, vamos a una pausa y regresamos. Isidro me hace una ceñita. Pero fíjate que tú estás en vivo y hay mucha gente que te pregunta y yo necesito identificar a nuestros oyentes con sus nombres. Ah, con sus nombres. Sí. Tamara Sabiñón, Cordro Oficial, Rumbo de la Mañana, Mildred Sánchez. Saludos, Mildred. Francisco González. Eduardo Santos, ya dije, Grisel, Raúl Muñoz. Es que la gente como pone rayita, no sé qué, Josué Cuevas, a veces tú no entiendes. Teresina, ya lo dije, que me encantó mucha gente diciendo hola, y la paloma negra es fea. El negro pega con todo. Ahí te respondieron, Eladio, para que tú no digas de la paloma blanca. Mira, hasta el Guille está con nosotros. Hola, Guille.
El Guille Open. Mira, yo he puesto que vean a la doctora Clara para que la oigan y la vean. Vamos a seguir con las preguntas. No, pero él entró para ver a Clara, fue. Oh, sí. Oh, pero vamos, por favor, vamos a seguir con las preguntas en el 809-682-9850. Y si usted llama desde fuera del país, déjame ver. 1-833-380-0062. Vamos a escuchar esta llamada. Buenas. Sí, buenas. Oye, sí. Esa doctora que está ahí, no la conozco, pero trabaja en el área más específica que puede tener un paciente. Uh-huh. Porque yo duré 2 días en un intensivo. ¿Cuánto? 2 días. Ok. Y el amor que me dieron esas doctoras, tanto las doctoras como las enfermeras, yo no había recibido tanto amor. Wow. ¿Y dónde fue eso, señor? En Secanó. Wow. Sí, qué bonito. Muy bien. Qué bien. Qué bonito. Gracias por su llamada. Eso anima a que sigamos trabajando. La doctora Clara, yo decía que habla suave, pausado, pero está pendiente al más mínimo. Ay, no se vaya, dígame su pregunta, me callo. Buenas. Buenos Sí. días. Buenos días. ¿De dónde nos llama, señor? Desde Atlanta, Georgia. Siempre en sintonía con ustedes. Ok, gracias. Atlanta, Georgia. Cuéntenos. Sí, yo tengo un inconveniente. Yo trabajo en el área de la pintura. Uh-huh. Y yo me paso el día entero bien happy y bien activo trabajando. Y desde que llego a la casa, a las 6, 7 de la noche, me sofoco, me siento sofocado. Pero eso solamente cuando llego a mi casa. Okay. Yo manejo 1 hora, media hora, pero eso es desde que llego a mi casa. Okay. ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? Ok. Doctoras, el señor es pintor, se pasa el día pintando y cuando llega a su casa entonces siente que no puede respirar adecuadamente. La pintura está influenciando el plomo de la pintura, así que tiene, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, él debe de asistir a un especialista en neumología o medicina interna. Neumólogo. Sí, porque hay ocasiones que las enfermedades ocupacionales, como él es pintor, hay enfermedades derivadas también del oficio que hace una persona. Pudiera ser simplemente una alergia o ya que ya se esté haciendo muy sensible a la pintura, pero debe de prestarle atención. Nosotros vamos a escuchar ahora el resumen de noticias de salud en este momento. Lo tenemos listo, Isidro, para escucharlo. Vamos a escuchar. El señor Pedro Ángel. El señor Pedro Ángel. Terrenas. Pero bueno, vamos a leer informaciones de este viernes de salud. Miren, la segunda dosis de vacuna se empezará a aplicar a partir del próximo miércoles, según informaron las autoridades sanitarias. Y la viceministra de Salud, Ibelice Acosta, llamó a la población a completar su segunda dosis porque es lo que garantiza la inmunidad contra el coronavirus. En otra información, tenemos que la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos ponderó la importancia de fortalecer la gestión sanitaria regional implementando la evaluación de tecnologías sanitarias. Dice que con esto se ahorrarían costos, enfermedades y estándares de atención y práctica clínica. Y finalmente tenemos que el laboratorio Lafaje presentó su nueva opción para el tratamiento de pacientes con hiperplasia benigna del tracto urinario inferior. ¡Wow! ¡Qué cosa más! ¡Qué nombre más largo! Ese fármaco se llama Teglinil. Es todo lo que tenemos. Aprovecho, doctor Santana y doctora Lidia Soto, para informarle que el jefe de este programa, el director de este programa, el doctor Guerrero Heredia, me escribió dándome la instrucción de que rote con los otros médicos. Al parecer el estrellato y la cumbre del divo de la salud. Ahí están las noticias de salud con Pedro Ángel. Noticias importantes sobre todo eso de la recepción de la vacuna, que muchos estaban nerviosos con que si su segunda dosis llegaría o no llegaría. Llegó. Así que vamos a seguir vacunándonos para que salgamos de esto. Y recuerde, en Semana Santa, cómase una tacita de habichuela con dulce, una tacita, póngase su mascarilla, mantenga el distanciamiento y lávese las manos. Pero una cosa importante,
vendrán más Semana Santa. Si usted se cuida esta. Si usted debe entender que ahora tiene que cuidarse, entonces no se vaya, no se ponga a juntarse con la gente, no se ponga a estar bebiendo de manera desproporcional y inmediatamente usted está bebiendo la mascarilla para el carajo. Ese es el problema. Pero no solamente la mascarilla se quitó de donde tiene que estar, sino se pone que contento. y comienza la abrazadera, y mi hermano, mi amigo de toda la vida, yo lo amo, y ahí comienza el contagio. Sí, ahí empieza el contagio. No, que yo no y una cosa importante, Lidia, usted joven, recuérdese que usted es un mantenido que tiene que ir para su casa. Ajá, ¿cómo así? Sí, los mantenidos que viven con sus padres. Mire, evite enfermar a su padre, que le da el dinero para usted beber, buen fresco. Trate de ser lo suficientemente responsable para evitar ahora en la Semana Santa que la gente enloquece y que al final dejó de ser santa y es otra cosa, ¿verdad? Porque esta es una fiesta religiosa o un acontecimiento religioso. Sí. Entonces usted tiene que respetar eso. Usted tiene que detenerse y pensar, vendrán otra Semana Santa, que usted estará sin mascarilla y se encuerará en la calle y hará todo lo que usted le dé su gana. Yo no me voy a quitar la mascarilla más nunca en mi vida. No sé. No sé. Tú sabes que... Detrás de la mascarilla, a mí me ha convenido la mascarilla, ¿tú sabes? ¿Por qué? Porque tapan mi fealdad. Ah, sí. Sí. Y entonces la gente me ve un ser humano normal. ¿Y el feo no es normal? No tiene autoestima y tiene serias dificultades. ¿Algunos feos no tienen autoestima? No. Pero dos niños, un niño bonito y un niño feo, ¿a quién tú crees que Olga le dice, lo carga? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál, Olga, tú cargas? ¿A un niño feo o a un niño lindo? Ay, qué tierna, los dos. Eso es mentira. Tú tienes mayor contacto y afinidad con el niño bonito. Y es el que tú agarras. Ay, qué niño más bello. Y lo abraza. Y cuando ve al feo, le pregunta ¿ese es su hijo? Eso no es verdad. Todos los niños son bellos. Todos los niños son bellos. Eso es poesía, eso es poesía. Mira, o la poesía mirada, es mentira. o la sonrisa, o los gajos del pelo. Todos los niños son bellos. Todos los niños son bellos. Mira el Disidro. Ay, qué cosa más chula. Mira qué cosa tan chula, bella. Porque es un niño bonito. Si fuera un cuco, no ustedes no dijeran eso. Coge llamada ahí, ya cállate, Ladio, que tú estás de chismoso hoy, yo no te conozco. Pero es de mucho placer tener a Clara con nosotros, que nos explique esa condición que se produce permanentemente cuando a alguien hay que llevarlo a esa sala, que se ha denominado cuidados intensivos. Y cómo médicos como ustedes tienen que entregarse. Hay que gustarle mucho la medicina y hay que estar en sintonía con ese ser humano. Para tú meterte ahí, por ejemplo, ahora con COVID, meterte a esa sala de cuidados intensivos y esperar el desenlace entre la vida y la muerte, eso no tiene madre. No se sientan a esperarlo, trabajan para trabajan para que evitarlo. No. Buenas. Saludos, Lidia Soto, distinguida. Hola. Magistrado, ¿cómo se siente usted, doctor, psicólogo? Muy bien, gracias. Cuéntenos. Una pregunta, si uno tiene una persona internada y le van especialistas, ¿cómo uno sabe cuál? Porque hay especialistas que no aceptan seguro y cobran altas sumas de dinero. ¿Hay una forma de uno evitar eso y que uno enterarse si el médico acepta o no seguro, para uno saber si busca otro o habla con el doctor de cabecera, con el internista y le dice, búsqueme uno que acepte seguro? Porque... Claro que sí, mi señor, eso siempre es válido. El paciente tiene todo el derecho de saber si el médico que le va a atender, a
a brindar sus servicios, trabaja con algún seguro o si no. Y usted está en su pleno derecho a pedirle a la clínica, al centro, al médico de cabecera, que por favor contacte un médico que trabaje para el seguro al que usted está afiliado. Ese es su derecho. Y además, si se lee la ley 8701, ahí hay un acápite que se llama Derechos y Deberes del Paciente. Y ahí justamente se explica, Lidia, eso que tú estás diciendo. Teresina Voto, Eladio, yo me enamoro de la voz y personalidad. Y la tuya me gusta. Ay, mamacita. Buenas. Ahora que estoy entusiasmado, dígame. Buenas, Eladio. Buenas, doctora Lidia Soto. Hola. Un saludo muy especial para la invitada de hoy, la doctora Encarnación. Gracias. Permítame enmarcar esta pregunta. Realmente es un programa muy oportuno el de ustedes de hoy, debido a que tanto el 2020 como el 2021, todas las unidades de UCI, yo creo que el mundo está lleno de pacientes graves, con muy mal pronóstico y cerca de la muerte. Así es. También nos encontramos con muchos médicos sobrecargados de trabajo, muy estresados, saturados, pero también en la sala de espera nos encontramos con grupos de familiares que están desesperados, llenos de depresión, ansiosos, que pueden caer en depresión. No sabe cuántos de ellos han caído en depresión. Entonces yo pregunto, así como hay todo un equipo de médicos para manejar los pacientes con cuidado intensivo, que casi para cada órgano hay uno, hay neurólogos, hay cardiólogos, etcétera, ¿por qué no se incluye un psicólogo para manejar las tensiones tanto de las pacientes, de los familiares, como de los médicos, y así hayan menores complicaciones? Sí, gracias. Le respondo. Mire, hay una ley que nunca se ha implementado, que es la 1205. Además de la 8701, que habla de los derechos y deberes del paciente, tenemos la 1205, que establece que deben haber psicólogos y psiquiatras en las unidades en intensivo y deben estar también en emergencia. Ahí deben estar esos profesionales, por lo que usted narra. Usted sabe la angustia, y eso Clara puede decirnos, la angustia que produce para los familiares el hecho de que está ahí en intensivo y yo no sé lo que está pasando. Y me dijeron hace un momento que lo entubaron, y eso me dice a mí más carga emocional, se me va a ir. Sí, inmediatamente se me va a ir. Sí. ¿Cómo manejar eso? Ahí tiene que haber un profesional de la conducta explicando eso. Y sobre todo en estos días de COVID, que solamente una vez al día se da un reporte de tu familiar que está aislado, que tú no puedes ver, que tú no puedes llegar, pero es que es un virus, es una pandemia. Al principio, ¿tú no te acuerdas que era como moscas que caíamos? Que veíamos ¿tú te acuerdas en Italia, la caravana de ataúdes en Nueva York? Y Ecuador. Óyeme, entonces teníamos que tomar medidas crueles, dramáticas, drásticas, para no seguirse contagiando. Pero la angustia, tú te imaginas tú con tu familiar que tú no lo estás viendo, que tú tienes que conformarte con que un médico te dé la noticia y que es una sola vez al día. Pero, y Lidia, y entonces se complica cuando encontramos un médico que no tiene la empatía de Clara Encarnación. Gracias. Que no se comunica con el paciente de manera adecuada y de repente aparece una médico odiosa, maleducada, que también lo hay. O cansada. Ay, gracias. Explotar. Perdón, sí. No, porque hay también, que seguir en la defensa, sí. Porque que también a mí alguien me decía, no, mira, yo estoy feliz con los médicos de Sedimá de la unidad COP, con el trato y las atenciones y el servicio y todo lo que están haciendo en esa unidad COVID de Sedimá. Pero yo te voy a decir a ti, es 2 minutos que le dedican a uno esos médicos, es 2 minutos que hablan con uno, se van huyendo y a correr. Mire, y poco personal, muy poco personal. Pero usted sabe qué es lo que pasa, que mucho del personal que trabaja en esa unidad COVID está enfermo con COVID en su casa. Wow. Así es, Eladio.
Algunos han fallecido. Algunos han llevado el COVID a sus hogares y han fallecido sus familiares. Fallecidos, no estoy diciendo que se han contagiado con el virus, que eso es una cantidad enorme. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos con los pacientes, pero los pacientes más que nunca necesitamos que sean empáticos con el personal de salud, porque está agotado, está enfermo. Buenas. Qué defensa. Buenas. Buenas. Sí. Buenas. Sí, le escucho. Sí. Sí, soy un oyente, le hablo desde Italia. Italia, wow. ¿Me escucha? Sí, soy completamente identificado con ustedes. Un saludo para Lidia Soto. Gracias. Y para el doctor Guerrero Heredia, no se encuentra. Sí, óyame, y también a nuestra invitada, Clara Encarnación. Vamos a oírlo. Héctor y yo somos la estrella de este programa. Díganos, amigo oyente. ¿Aló? Sí. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Sí. Óyame, yo fui a la República Dominicana y me pasó algo un poco extraño y le quiero preguntar solamente si eso es legal o no. Óyame, mi padre estaba internado en un centro privado de la República Dominicana. Luego vino una amputación de un órgano y ese órgano duró en ese lugar, en esa clínica, alrededor de 8 días. Luego cuando yo llego de aquí, pero bueno, no sabía lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, yo pensé que eran ellos los responsables de darle el destino final a ese órgano. Entonces me lo consignaron a mí, acabadito de llegar de aquí, y me pareció muy chocante y no he podido superar ese trauma. Lo entiendo, señor. Eso es legal. No sé si es legal o es ilegal, porque si es legal ese procedimiento, porque si es un hospital y le amputan una pierna a un paciente y se la dan a los familiares, entierre eso por allá, pero yo estaba pagando un servicio en una clínica privada de La Vega. Mire, realmente, esa es una pregunta para hacérsela al doctor Ricardo Nieves, sí, que como abogado. Ahora, por compasión, es obligatorio que un miembro amputado se le dé sepultura. Y es responsabilidad de la clínica y del hospital privado hacer eso. Sí, que los diferentes centros tienen sus protocolos para el destino final de esos miembros. Fue una actividad, un mal manejo ahí. Un mal manejo. Muchas gracias por su llamada, no sé señor. Si ilegal es la palabra, pero el centro debe de hacerse cargo de esa situación. Siempre es así. Siempre tienen sus protocolos. Sí. Tienen sus protocolos, dice la doctora Encarnación. Y luego, yo sé que el tiempo es cortito para la emisora, pero luego de que muere esa persona, que era mi padre, para entregarnos fue otra cosa horrible. No hay morgue en ese lugar decente. Entonces, yo vi un ataúd puesto en una calle, en el asfalto. Wow. En el asfalto, del parqueo. Eso es inhumano. Y de ahí sacan a mi padre. Entonces, yo tuve que reclamar la otra pierna que le habían amputado 2 días antes. Y fui aquí, le dije, oye, pero en intensivo, le dije yo, mira, estamos delante de un paciente que no reacciona, de un cadáver. Ustedes son locos. Yeah. Triste situación, muy triste la situación. Y tal como usted dice, viniendo de un viaje tan lejos, cansado, ya en unos minutos Isidro va a decir se acabó el programa. Entonces, en 2 minutos. Entonces, Eladio, yo quiero que nosotros, yo espero que nosotros le hayamos perdido un poquito de miedo a la intubación, que sepamos que no es la condena a muerte del paciente, que cuando un médico te dice que un paciente está crítico, te está diciendo que está en una situación delicada, pero que se va a trabajar para que mejore, y que cuando un paciente va a la unidad de cuidados intensivos, es para trabajar
en que esté mejor, ¿verdad, doctora Encarnación? Claro que sí, esa es la meta, en la mejoría del paciente y que tenga un buen pronóstico. Entonces, vamos a mirar cuidados intensivos con otra cara de ahora en adelante y yo espero. Pero si no, Clara, tú vas a tener que seguir viniendo para motivar a que... Sí, porque si tú conoces una situación, si tú tienes un dominio, aunque no sea esa la palabra correcta, pero mientras más tú conozcas de una situación, menos miedo puede que le tengas, ¿verdad, Eladio? Así es. Gracias. Bueno. Hasta el próximo viernes en el recetario. Yo le voy a cambiar el nombre. Sí, ¿cómo le va a poner? El recetario de Eladio Hernández. No, el recetario de Lidia Soto y Eladio Hernández. No. ¡Ay, así me gusta!